Tenemos el gusto de presentar al doctor Carlos Luis García Caselia, director del Centro de Modelos Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El centro pertenece a la sección de Investigaciones Contables, que integra el Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, IACON. Con ustedes, el doctor García Caselia. Gracias por la presentación. Mi objetivo es, sobre todo, determinar en un debate que se ha abierto hace tiempo si la contabilidad es ciencia, tecnología o técnica. Yo me inclino por el término de ciencia y la prueba es que los antecedentes los ubico en las posibles posturas teórico-conceptuales de Richard Mateschitz y Carlos Luis García Caselia. El primero acentúa la cientificidad y rigor epistemológico. El segundo comparte esos propósitos, que es ciencia y que tiene rigor desde el punto de vista epistemológico o de teoría del conocimiento. Y quiere evitar el confinamiento de la contabilidad a un saber de corte económico instrumental. Ese confinamiento existe. Yo no tuve oportunidad en el CONICET de tratar de mostrar que la contabilidad era una ciencia y la confinaban a un informe económico instrumental, un instrumento de la economía y en un nivel menor. Propongo en el 2001, en un libro que publiqué en esa fecha, 8 elementos relevantes en la discusión contable acerca de qué es la contabilidad. Primero, para tener un conocimiento científico, lo primero es haber reconocido un dominio o universo del discurso contable y un conjunto de fenómenos en ese dominio, y lo segundo es haber ideado una teoría cuyos insumos y productos sean fenómenos en dicho dominio y que permitan describir esa realidad dentro de su discurso. Segundo, la contabilidad cumple con los requisitos para ser considerada una ciencia social, no de la naturaleza, factual, no formal, cultural y aplicada, no un saber por saber, sino para aplicarlo a los problemas reales de la comunidad. Es un error considerarla un arte. Parece un insulto que en algunos libros se hable de por qué puede ser un arte. Lo que pasa es que en algún momento sobre una disciplina algunos autores hablaban estado del arte. Era una figura hablar del estado del arte para decir cómo estaba la disciplina, pero no porque creyeran que era un arte buscando la belleza. Una técnica, una tecnología social. Una técnica fue muy discutido, muy en cuenta de los prácticos de la contabilidad. Los contadores prácticos creen que tienen una técnica y no les preocupa y no entienden por qué. En algún momento que incluimos teoría contable en la Facultad de Económica de la Universidad de Buenos Aires, resultó que parecía un exceso,
hablar demasiado teóricamente, no entendían cómo la teoría tiene que ver con la práctica, lo cual creo que les dificultaría mucho llegar a tener una maestría o un doctorado. La contabilidad, además, es una ciencia independiente. No quiero que se reproduzca la idea de que depende de algo, de la economía o de qué fantasía se le pueda ocurrir al que la juzga. La contabilidad tiene una parte general y a esa se llama teoría general. Aquí estamos reforzando la idea de que ciencia, para tener una teoría general, es necesario que tenga el carácter de ciencia. La contabilidad además tiene partes llamadas segmentos contables. Como es muy amplia, hay partes que llamamos segmentos que tratan de contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad gubernamental y otros segmentos. No se limita a mediciones monetarias actualmente en uso u otras escalas y unidades de medición. Decide que puede medir como parezca oportuno. No voy a describir todos los modelos posibles o todos los métodos posibles de medición de la aplicación o no de la contabilidad y en qué medida. Además hay que tener en cuenta que la contabilidad se tiene que adaptar a las metas diversas de las personas. Es entonces una ciencia moral que afecta a las personas, que son los sujetos morales de la contabilidad. Los llamados modelos contables son partes de la contabilidad. Y ahí podemos decir modelo en el sentido de puntos básicos de un problema determinado, es el modelo financiero, modelo patrimonial, modelo administrativo, modelo económico y modelo social. Entonces, respecto a este tema, queremos insistir más fuertemente acerca de lo que es la teoría contable. Comenzamos citando a García Casella. Debe haber una teoría general de la contabilidad que abarque teorías generales de cada área o segmento específico, gerencial, financiero, gubernamental, macroeconómico, social, ambiental y futuros que se van generando por la investigación con método científico sobre el tema. Aceptada universalmente, pues, no hay una sola teoría básica de la economía o de la administración o de ninguna disciplina estudiada con método científico. Lo que existe es una serie de avances de teorías que quieren extender el conocimiento contable, pero siempre sujeto a posibles controversias. Su tradición de investigación puede remontarse a cerca de 500 años, con la obra del tradicional Luca Pacioli, y con más fuerte tradición de investigación desde los años 1810 a 1850, en que se inició el llamado periodo científico de la contabilidad. Para hablar de la naturaleza de la contabilidad, hablaremos de
algunos puntos principales. En primer lugar, tiene una visión general o trasfondo filosófico que consta de estas características. Se estudian cosas cambiantes, como ser empresas, organismos de investigación contable, bienes, emisores, usuarios, servicios, todas cosas reales, existentes, probables y cambiantes, no fantasmales ni inmutables. Al reconocer como reales los objetos del conocimiento contable, no lo hacemos con sentido ingenuo, sino que consideramos con sentido crítico que rechaza algunos y modifica otros criterios. La ética de la libre búsqueda de la verdad hace que la visión general de la contabilidad no dependa de una fe religiosa o de una fe laica, que no influyen en el conocimiento científico, ni consiste en la búsqueda de la ganancia, como los ejemplos de grupos empresariales o sindicatos de obreros, mafias o millonarios del poder. Poder Ejecutivo, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del gremio, consejos profesionales, colegios de graduados, ni del consenso. O sea, si es ciencia, no podemos hablar de principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo generalmente aceptado no es lo científico, es lo usual empíricamente, pero no científicamente. El trasfondo formal utiliza los elementos de una colección de teorías lógicas y matemáticas al día, pudiendo citarse la matemática borrosa, la teoría de conjuntos, la teoría de la medición y la teoría de la medida. Sin embargo, a veces algunos autores se basan en teorías matemáticas anacrónicas, como son la igualdad, llamada generalmente ecuación fundamental de la contabilidad, patrimonial o financiera. No es fundamental ni para la contabilidad patrimonial ni para ninguna parte de la contabilidad. La igualdad es un elemento de utilización que se difundió mucho y algunos creen que la esencia de la contabilidad es debitar y acreditar. Y hay cosas que se registran sin debitar y sin acreditar. Y son necesarias registrarlas de alguna manera que no son las maneras actualmente en vigor. O sea, tiene un horizonte de crecimiento la disciplina contable. El trasfondo específico se compone de datos cuantitativos, cualitativos, hipótesis, supuestos de solución de problemas, y teorías al día y confirmadas, aunque no incorregibles, obtenidas de la economía, teoría del valor del precio de los mercados, de la administración, la teoría de la información, teoría de la agencia, hipótesis de conductas administrativas,
de la sociología, teorías e hipótesis sobre los grupos humanos, de la psicología, teoría de los mecanismos decisorios y de otras disciplinas, que está abierta al diálogo con otras y a recibir elementos y formular nuevos aportes al crecimiento de la teoría contable. La problemática real es procurar varias hipótesis para solucionar cada problema con el conocimiento de sus leyes o regularidades. El fondo de conocimiento es una colección de teorías contables, hipótesis contables, leyes contables y datos al día. Los objetivos incluyen el uso de leyes para mejorar los métodos. La metódica consta de procedimientos examinables, analizables, criticables y explicables, lo que indica que no son dogmáticos, están sujetos a que se los investigue y se verifique si se los puede mantener o no. Esto es un componente de un campo cognitivo más amplio. Algunos resultados cambian por los resultados de otras investigaciones en ciencias afines. La contabilidad cumple las condiciones para hacer ciencia basándonos en el Estatuto de Cientificidad planteado por Mario Bunge en el año 2019 en su libro Ciencia, Técnica y Desarrollo. De la siguiente manera: hay comunidades crecientes de contadores organizados tanto académica como profesionalmente, de modo que cooperan entre sí tanto críticamente como en forma constructiva. La sociedad apoya y estimula o tolera a la comunidad de contadores. Esa es una idea de que está aceptada. En contabilidad hay cambios producto de la investigación contable y de disciplinas conexas como ser la psicología, la politicología, la filosofía y las que Bunge llama técnica y ciencia administrativa. Los institutos de investigaciones universitarios en contabilidad no están influidos por los deseos de los poseedores de todo tipo de poder político, económico, social. Tiene libertad de investigación. En contabilidad se incrementa el uso de las herramientas de la matemática y de la lógica. La contabilidad se ocupa exclusivamente de hechos reales, no fantasmales, como criticaba algún autor a la economía que hablaba del mercado de competencia perfecta, que es algo didáctico, pero que no se da nunca en la realidad. Se reacciona frente a la mera experiencia, que no es ciencia. El ejemplo es los llamados principios contables generalmente aceptados, que no son solo los que hubo en Argentina, sino los que hubo en su tiempo, en el siglo XIX, en Estados Unidos, que son lo menos científico posible. Se buscan criterios
y normativas con base científica. Se busca la relación con los campos vecinos de la economía y la administración. Hay autores que sostienen que cualquier disciplina necesita tener campos vecinos. En este sentido, nosotros señalamos que serían la economía y la administración. Para concluir, de esto que escribimos y dijimos, se destaca la multidimensionalidad con otras ciencias. No es una ciencia sola, sino que está combinada, relacionada, vinculada, crece junto con ellas, discute junto con ellas. Es una ciencia social, no de la naturaleza, factual, no formal como la matemática, cultural y empírica. Es ciencia independiente, es un saber autónomo cuando se lo conoce. Cuando no se lo conoce bien, se sigue haciéndola depender de otras y le quitan autonomía. Su parte general es la llamada teoría general contable. Usa distintas escalas de medida, con gran libertad y evolución a través del tiempo. Depende de las metas de los individuos que intervienen. Y los modelos contables incluyen elementos, criterios de medición y preparación de informes. Y los modelos son los que definen dentro de un hecho que tiene muchos hechos adentro, determinar qué es lo que vale la pena estudiar. El modelo es eso, destacar lo que vale la pena estudiarlo y de ellos hacer mejores criterios de medición y preparación de informes. Nada más.